Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos su presencia y su puntualidad a nombre de la Escuela Normal Superior, quien a través del Cuerpo Académico Formación de Formadores y la Red Iberoamericana para el Desarrollo de Identidad Profesional del Docente, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, nos invitan a Horizontica 2022, la utopía posible. Identidades en la formación docente. Hemos estado disfrutando desde el día de ayer espacios de conversación, de diálogo que nos han permitido escucharnos y construir conocimiento. En esta mañana me complace presentar a ustedes al doctor Santiago Castillo Arredondo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España, quien nos compartirá la conferencia Perfiles que conforman la identidad docente. De manera muy breve voy a presentar algunos de los trabajos que el doctor Santiago ha realizado. El doctor Santiago Castillo Arredondo es catedrático emérito jubilado. Él es doctor en Filosofía de la Educación por la Universidad Complutense. Ha obtenido el Premio Extraordinario Fin de Carrera, Premio Extraordinario de Doctorado, 2 sexenios de investigador. Ha sido profesor emérito, profesor titular, catedrático. Ha impartido cursos de doctorado, de posgrado y formación continua para educadores de jóvenes y adultos a distancia, didáctico curricular del profesorado para la educación superior, entre muchos otros más. Sus líneas de investigación han sido la evaluación educativa, la actuación del profesor, la educación a distancia, la formación del profesor tutor, orientación educativa. Entre algunas de sus publicaciones, solamente mencionaré algunas, están compromisos didácticos de la evaluación educativa y promoción escolar, vocabulario de evaluación educativa, prácticas de evaluación educativa, evaluación de programas de intervención socioeducativa, la práctica evaluadora del profesorado, enseña a estudiar, aprende a aprender, entre muchas otras más. En esta mañana le damos la más cordial bienvenida al doctor Santiago Castillo Arredondo, quien nos presenta la conferencia Perfiles que conforman la identidad docente. Antes, por favor, les suplicamos mantener a todos los demás asistentes sus micrófonos apagados. Bienvenido, doctor, el espacio es suyo. Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por contemplar una vez más a mi cordial amigo y profesor, don Manuel, el doctor Manuel. Que yo no sé qué hace, pero cada vez le veo más joven. Yo no sé qué hace. Te recuerdo que la mesa en el Asador Real está reservada hasta que vuelvas. Bueno, permitidme que manifieste mi gratitud por darme la oportunidad de participar en este evento. Ya me gustaría haber estado allí mismo una vez más en Morelia, pero no importa, la llevo en el alma y la vivo cada día. Yo suelo decir que soy un mexicano nacido en España. Y ahí lo dejo. Quiero recordar desde la vista y la visión de don Manuel, pues a personas tan queridas como Francis, Martina, Virginia, Heréndira y a tantos otros de la Escuela Normal Superior de Michoacán, con los que he compartido y he participado en muchas actividades. Hablar de la formación del profesorado, de sus perfiles, es una, digamos, preocupación
intensa en todo aquel educador que se preste por mejorar lo existente y por pensar en el docente del día de mañana. Como veis, no sé si se nota, yo estoy puesto, o sea, vamos, me he revestido, valga la expresión, de esta guayabera jalapeña para que, diríamos, la vivencia de este acto de México, de Morelia, pues sea más intenso. Y bueno, y sin más demora, vamos a iniciar la exposición. Bien, como decía, este es un tema primordial en todo docente, en todo formador y en todo formando, si vale la expresión. Entonces, vamos a desarrollar estos 4 temas. Primero, un marco introductorio, un análisis de conceptos, los componentes de identidad y los perfiles, que es donde más nos detendremos, ¿vale? Espero que luego, pues al final de la exposición, podamos tener, si fuese necesario, pues un pequeño coloquio, una aclaración, y estaría muy encantado de atender vuestras inquietudes. El marco introductorio. Cuando hablamos de formar profesores y de buscar cuál es el perfil adecuado, el idóneo para la sociedad en la que vivimos, bueno, pues conviene tener ese marco referencial, que es, por ejemplo, en este caso, el Consejo de la Unión Europea, el que viene a decir que para mejorar la educación hay que empezar por mejorar a los profesores y a los formadores, tanto en conocimientos como en capacidades. Esto mismo también lo dice la OCDE, que dice que los buenos docentes son la columna vertebral de todo sistema educativo. Y esto es la ansiedad, y esta es digamos, el objetivo final de todo evento, y más como este de Horizontica. Y luego en México también tiene esta inquietud. Yo he podido observar he recogido estos tres documentos que los podéis también digamos, poder visionar y leer, etcétera, en Internet. Algunos, bueno, los he leído y me parecen muy oportunos, muy acertados. Esta del perfil docente, directivo y de supervisión es digamos, un documento bastante fundamentado y merece la pena. ¿Cuáles son los 4 dominios que conforman el perfil docente o el perfil docente en el siglo XXI en el marco de un modelo educativo basado en las competencias? Como digo, son la visión que actualmente, digamos, ya está de alguna forma y muy intensamente preocupando a, digamos, las instituciones educativas de México. Luego tenemos una cosa que es análisis de conceptos. Los que estudiamos tiempo atrás, diríamos, en un marco de lo que se llamaba la escolástica o la nuevoescolástica, que era, bueno, pues tenía un método racional de exposición de los temas y de las tesis, etcétera. Había una primera parte que siempre empezaba por algo así como definición de los términos, o sea, que sepamos de qué vamos a hablar. Y luego ya con esos términos, con esos conceptos, viene el discurso y el desarrollo posterior. Pues bien, tenemos la palabra perfil. ¿Cuál es el campo semántico? Es decir, las connotaciones que tiene la palabra perfil. Y también nos podemos preguntar de entrada, ¿los perfiles solo son exteriores o también interiores? Hombre, podemos decir que son exteriores, es lo que observamos, es lo que está fuera. Pero cuando nos acercamos a algunas personas, a algunas personalidades, más que personalidades, diríamos personas, con las cuales tenemos más bien una estrecha relación, etcétera, podemos llegar a adivinar cuáles son sus perfiles interiores, porque llegamos a conocer diríamos, su interioridad anímica
y sus virtudes o sus inquietudes, diríamos, interiores, espirituales o del tipo que sea. Pero bien, externamente, un perfil pues es una postura, es una forma, es un rasgo, es el contorno que define una persona, las características, el detalle, la figura, etc. Es decir, que de muchas formas y de muchas maneras estamos, digamos, utilizando el concepto de perfil. Y a esto se añade el de identidad. Y aquí lo mismo. Podemos pasar de la identidad individual, cada uno, a la colegial, cuando formamos parte de un claustro educativo, de un equipo docente, y la social en la sociedad en la que vivimos. Por tanto, la identidad, naturalmente, es la igualdad y es la coincidencia, es la similitud, es una equivalencia, es una semejanza, es una autenticidad. Es decir, son conceptos que ayudan a comprender, a expresar aquello que entendemos por identidad. Y por último, docente. ¿Qué entendemos por un docente? Profesor, ¿no? Es un conjunto de competencias complementarias. En el docente, diríamos, confluyen, se agrupan, se integran. El ser tutor, el ser colega, el ser orientador, el ser maestro, por supuesto, el ser instructor, etcétera, etcétera. Entonces, ahora nos preguntamos, vamos a desarrollar, como he dicho, esos términos para, digamos, de una vez por todas, vamos a ponernos profundizando, perdóname la expresión, en qué es eso de la identidad docente, que es hacia la que vamos. Pero antes tenemos la identidad personal. Y el concepto de identidad, según la Academia de la Lengua Española, es un conjunto de rasgos, no es uno solo. Un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Entonces, vemos que, por ejemplo, un profesor o un grupo de profesores de una entidad concreta acaban, digamos, poseyendo y transmitiendo una identidad que les diferencia de otro centro educativo. Dentro del concepto de identidad, pues tenemos muy distintas formas de hallar esa identidad que nos hace distintos del otro, empezando por nuestro ADN. El ADN es algo tan individual que es el que sirve últimamente en el ámbito policial, etcétera, para identificar a una persona cuando no hay otros rasgos ni otros documentos que lo identifiquen. Tenemos el DNI, en España decimos el Documento Nacional de Identidad, creo que por ahí se suele decir la cédula de identidad o algo parecido, que es lo que llevamos en nuestro bolsillo y que cuando un policía nos pide identificarnos tenemos que mostrar ese documento de identidad. Ahora se está poniendo de moda, tampoco ya hace unos años, la huella dactilar. O sea, esto que a veces en muchos todavía estados se utiliza la huella del dedo para diferenciarnos unos de otros. Y así podríamos seguir. De tal forma que un individuo es alguien irrepetible, teóricamente y supuestamente. Y de acuerdo con esto que acabamos de decir. Por tanto, la identidad es una síntesis personal de valores, de principios, de ideales que conforman las características individuales y la trayectoria de la vida de una persona. Es muy importante lo que la psicología social a este respecto distingue entre la identidad sentida por la persona, el concepto de sí mismo, la identidad declarada por la persona, lo que él se cree, el yo presentado, la identidad atribuida a la persona por otros, o sea, lo que otros perciben en esa persona, y la percepción, por último, que esa persona tiene de la identidad que le atribuyen los demás. Como veis, es un análisis muy completo y diríamos muy definitorio de todos los
digamos, este poliedro que podemos llamar la identidad social. ¿Me ayudas un ratito a mover el carro? Sí. Identidad, por tanto, es un reflejo del contexto o de la actividad en la que se encuentra el individuo. Por eso hay que indicar que una persona asume la identidad de profesor cuando entra en el aula de clase, adopta la identidad de colega cuando está en la sala de profesores y al volver a casa la identidad de padre, de hijo o de esposo o de esposa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos centramos en dos tipos diferentes de identidad. La identidad personal y la identidad profesional, que es hacia la que vamos. Y tenemos el perfil profesional. El perfil, naturalmente, de esa identidad que acabamos de comentar, y según la Real Academia Española de la Lengua, pues es un contorno de la figura de algo o de alguien. Contorno, no una foto fija. O el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo. Por tanto, el perfil profesional es conjunto de rasgos o indicadores que definen las competencias de una persona para desarrollar una actividad profesional. Es decir, el perfil que está, digamos, adornado o fundamentado en esos indicadores y en esas competencias son los que le van a permitir desarrollar la actividad profesional, que esto veremos después al hablar de la actividad docente. El perfil profesional pone de manifiesto las capacidades, habilidades, actitudes específicas personales para un puesto de trabajo. Y esto lo primero que se hace en una entrevista de contrato laboral es ver cuál es la capacidad y las habilidades que posee esa persona. Por lo tanto, el perfil profesional también se expresa en el historial de la trayectoria personal, en eso que llamamos el currículum vitae, que registra la formación, la experiencia, las vivencias que ya ha tenido esa persona. Podemos distinguir tres aspectos muy importantes, tres aspectos en la construcción de ese perfil. El primero, los rasgos de personalidad, en el que se incluyen características de orden psicológico y de comportamientos éticos como ciudadanos, es decir, lo que es la persona, qué tipo de persona tenemos ahí delante. Luego tendríamos los indicadores de dominio intelectual que requiere una profesión, su capacidad, su idoneidad, su, diríamos, preparación para esa profesión. Y por último, la posesión de competencias necesarias para esa actividad profesional. Por tanto, el perfil competencial de una actividad docente, por ejemplo, es la que determina la identidad profesional de esa persona. No se me movía. Entonces, vamos a profundizar en la identidad profesional docente, que es lo que realmente nos ocupa. Esa identidad profesional docente la conforman, que es lo que estamos en nuestra tesis inicial. Distintas dimensiones. La persona, la profesión y ya dentro de la profesión, la docencia en concreto. Entonces, la identidad profesional docente en el marco de los centros educativos se constituye a partir de factores como los educandos que tiene delante, los colegas con los que comparte esa educación, las familias a las que tiene de alguna forma que relacionar por atender a sus hijos, la motivación profesional que lleve por delante, la formación continua que desarrolla, etc. Y el eje identitario que define al profesional docente es ese continuo que va de yo soy, persona, a yo hago como profesor. Son dos cosas que son inseparables. Y por lo tanto, la identidad profesional docente se integra. En esa identidad se integra el historial personal familiar, es decir,
lo que, diríamos, más de cerca define a la persona, la formación académica y preparación competencial que haya recibido, el contexto histórico, social, un poco lo que decíamos antes, el currículum vitae de esa persona, y por último, la influencia del ámbito laboral escolar en el que está inmerso, es decir, la permeabilidad, la accesibilidad y la, diríamos, no sé si la palabra delicadeza es la correcta, pero de saber entender y comprender y entenderse con las otras personas con las que comparte ese ámbito laboral escolar. Siguiendo en esta reflexión, la identidad profesional docente supone un proceso de integración, o sea, no es una cosa de hoy para mañana, no es diríamos, en una entrevista ya se puede definir la identidad profesional docente, lleva su tiempo. Entonces es un proceso de integración de aspectos personales y profesionales, como acabamos de ver antes, que le permiten y le convierten en ser un profesor. Para ello es imprescindible, y esto hay que subrayarlo, un periodo específico, dilatado en algunos casos, de formación académica. O sea, no se improvisa ser profesor. Hay que prepararse y formarse para ser profesor. Durante esa formación inicial y en la práctica profesional, el docente va conformando, construyendo, reconstruyendo de sí mismo como docente e integrante de una comunidad dentro de la sociedad más amplia. Es decir, que él como persona, como docente, como profesor, se integra en una comunidad educativa que a su vez esa comunidad educativa está integrada, está inmersa en una determinada sociedad. No es lo mismo una sociedad, vamos a llamar rural, de montaña, de playa, que de ciudad, por poner distintos ambientes. Por lo tanto, la identidad docente es múltiple y cambiante, de acuerdo con esos ambientes, por su relación con el contexto social, cultural, político, etc. La identidad docente se acaba caracterizando por la interacción en el contexto socioeducativo del centro y por la actuación en el ámbito del aula. Esto es lo que acaba, diríamos, definiendo finalmente esa identidad docente. Entonces, ¿cuáles son los componentes, finalmente, de esa entidad docente? Esto recordamos lo que ya vimos en las primeras diapositivas. El docente es un instructor, es un educador, es un tutor, es un colega, es un entrenador. Sabemos. También sabemos que las competencias de la acción profesional va del saber, el saber hacer, el saber estar, el saber ser. Esto es importante. Aquí volvemos a insistir en ello. El saber, el conocimiento. ¿Qué es lo que tiene que enseñar? ¿Cómo lo tiene que enseñar? ¿Para qué lo está enseñando? Todos esos son conocimientos que tiene que asumir y que de alguna forma conforman, dan forma a esos perfiles y a ese ser docente. Las habilidades, cómo enseñar, cómo evaluar, cómo atender a las familias, a los alumnos. O sea, el saber hacer. No solo basta con saber, hay que saber hacer adecuadamente. Las actitudes, saber ser. Aquello que decíamos al principio del perfil interior que puede tener una persona, aquí se tiene que demostrar. En las actitudes que vienen de dentro, que vienen del ánimo de cada persona, en el saber ser. Y por último, la convivencia y las actuaciones, el saber estar. Porque hay que saber estar delante de los alumnos, hay que saber estar en el contexto digamos, del equipo docente, hay que saber estar en la relación con las familias, etc. Por lo tanto, la identidad y la competencia, y aquí vamos ya conformando aspectos muy importantes del buen docente, hay que conformarla
desde la formación. Entonces, antes hemos insistido en la formación académica y lo volvemos a repetir. La formación, en la cual, digamos, por eso dice conformarla y lo pongo subrayado, hay que integrar la teoría y la práctica. Porque si no, podemos saber desde la teoría, pero no sabemos cómo hacer si no lo sabemos hacer en la práctica. Y eso va desde la inserción en el ejercicio docente del aula, centrada en el aprendizaje del alumno. Es decir, ¿uno para qué es profesor? No es para tener un sueldo, un salario, que me parece muy bien, pero tiene que saber cuál es la finalidad de ser profesor. Y la finalidad es conseguir que el alumno aprenda. Es el aprendizaje del alumno, es el desarrollo del alumno. Para eso está el profesor. Y también desde la integración en el centro escolar. No puede ser uno un verso suelto que se dice, tiene que formar parte y ser consciente de que forma parte de un equipo docente. Cuando esté en un equipo docente, cuando sea profesor único en una aldea, en un pequeño pueblecito, pues evidentemente él es todo, es uno y todos a la vez. Y por último, con un código social y moral que dignifique y que manifieste el valor, digamos, del ser docente, que es algo diferenciador y es algo del cual tiene que sentirse entusiasta, y por eso un código moral y un código social que realmente lo diferencie. Y aquí viene una pregunta que siempre uno se hace en estas cuestiones. ¿El perfil del docente nace o se hace? Y como decía el otro, pues depende. No. Se nace y se hace. Es decir, las actitudes y las habilidades innatas con las que uno, bueno, pues viene en su ADN, que decimos, o del ambiente familiar en el que fue educado, son habilidades innatas. Pero ahora bien, para desarrollar esa profesión docente necesitamos de técnicas y competencias que hay que adquirir. Y por tanto, nace y sobre lo que nace se hace luego ya el perfil docente. Por tanto, la actuación del docente es un puesto de trabajo, es una profesión, el ejercicio de una profesión, por supuesto que es un puesto de trabajo y es una profesión, pero con el matiz y el marchamo de que una profesión docente no es cualquier cosa y no se puede intercambiar pues, con cualquier otra de las profesiones que pueden tener ustedes en la cabeza. Por tanto, en el fondo hay que conjugar el desarrollo vocacional y la vida profesional. Lo vocacional puede estar en el nace. Nacemos con esta vocación o adquirimos o nos sorprende esa intencionalidad o esa predisposición para determinada actividad, como puede ser la docente, que se convierte luego en una vida profesional, con su sueldo, con su trabajo, con su reconocimiento social, etc. Y por tanto, la clave de todo esto pues es algo innato, con lo que se nace, la motivación personal y la competencia adquirida. Pero también se nace y también se hace, y es lo que se llama, se modela, se modifica, se perfila, que es en lo que estamos. Y aquí tenéis un ejemplo, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tenemos un artesano, un alfarero, perfilando, configurando 3 distintos vasijas o productos de arcilla. Por tanto, tenemos la materia prima, la arcilla, etcétera, pero luego hay que configurarla, hay que darle la forma, hay que darle las competencias, etcétera, etcétera, para que realmente sea lo que queremos que sea. Entonces, ya por ir terminando, perfiles que conforman esa identidad docente. Es decir, ya nos situamos en el docente y vamos a ver qué perfiles son los que realmente le pueden
diferenciar de otros perfiles profesionales. Ya lo hemos dicho, prioritario, saber hacer que el alumno aprenda. O sea, si uno se hace docente, no es para presumir que soy maestro, no es para presumir que soy catedrático, sino porque quiero enseñar y quiero hacer que el alumno aprenda. Eso es, para mí, prioritario, por encima de todo. Luego, compromiso y aprecio a la profesión docente. Uno se sienta feliz con y entregado a su profesión. Sintonía y colaboración con los colegas en el ejercicio docente. Esto es importante, porque tampoco el docente es para ser como he dicho antes, un verso suelto o sentirse que yo soy más que los demás o yo soy yo. Y no, tú eres una pieza dentro de un conjunto o de un grupo o de un colegio docente, por eso decimos colegas, y naturalmente cada uno ahí desempeña el papel que le corresponde. Naturalmente, eso que decimos nosotros de arrimar el hombro es esa sintonía y esa colaboración con el resto de los colegas para, entre todos, diríamos, hacer la mejor tarea posible dentro de ese centro educativo. Y luego, la formación permanente a lo largo de toda la vida. Esto es un tema que yo personalmente pues, he tenido que vivenciar en la UNED con los cursos de formación permanente y que la UNESCO también ha insistido mucho en que la formación permanente no es, digamos, la formación académica inicial y luego pues ya he estudiado todo lo que tenía que saber o que de vez en cuando me hago un cursillo porque no sé qué, no. Tiene que haber una intención, una preocupación, tanto personal como de las instituciones, para que a lo largo de toda la vida que dure la profesión docente, uno se siga formando. Y yo creo que no hay que insistir mucho en esta idea, porque ayer mismo, pues algún rato que conecté con las conferencias que se estaban dando, pues había una cierta preocupación, decía un profesor, porque claro, no sabemos qué requisitos o recursos tecnológicos necesitaremos mañana. Sabemos lo que hemos tenido que aprender cuando creíamos que ya todo lo sabíamos hace unos años y desaprender a manejar el computador, a manejar luego las redes sociales, a manejar luego, pues por ejemplo, pues estos nuevos programas para hacer esta videoconferencia. Entonces, esa formación permanente abarca todo aquello en lo cual estamos inmersos con la docencia. El interés e investigación sobre la práctica docente, es decir, no basta hacer y hacer por hacer, sino también hay que de vez en cuando parar, mirar hacia atrás para ver cómo lo estamos haciendo. Es lo que llamamos la autoevaluación crítica de la propia actividad. Es decir, siempre tenemos que ser autocríticos antes que otros nos hagan la crítica. Y si otros nos hacen la crítica, pues hay que analizarla y si no queda más remedio, y aceptarla. Si está justificada y fundamentada, hay que aceptarla. Un buen profesor se mide en el interés que tiene por el alumno. Perdonad que insista tanto en esto, pero es que me parece capital. Perfilando los perfiles, si vale la redundancia. Esto ya es, como se dice vulgarmente, rizar el rizo. Y lo seguimos preguntando, porque si no nos preguntamos, vamos de cabeza a no se sabe dónde. La docencia es un empleo, un oficio, una profesión, un arte. Aquí se utiliza mucho el arte de enseñar. Bueno, pues es el arte de enseñar, pero también es un oficio, porque socialmente mi profesión es la de docente. Por lo tanto, eso vaya por delante. ¿Son necesarios los programas de formación del profesorado o solo es necesaria la experiencia? Hace años se habló mucho de esto porque decían que el profesor se hace con la experiencia, que no hace falta que aprenda tanto, que sepa tanto, lo importante es que vaya aprendiendo según va enseñando. Bueno, felizmente esa tendencia no ha ido a más y naturalmente hoy día pues cada vez hay más años de formación. Yo recuerdo cuando en España, yo tengo un hermano mayor,
que fue maestro, ya está muy jubilado, y creo que solo estudió 2 años de magisterio. Por los años 70, creo que había 3 años. Y ya en la ley de 70, la Ley General de Educación en España, se implantó los 4 años que son los que tiene ahora. Es decir, no se puede, como digo, improvisar un profesional tan importante como el docente. ¿Para enseñar bastaría solo con el conocimiento profundo y extenso de la materia? Pues tampoco. O sea, yo puedo saber mucho de tal, pero si no lo sé enseñar, si no tengo esa habilidad, digamos, saber conectar con el alumno, si no tengo esa didáctica, podríamos decir, para saberlo enseñar, la verdad que, y todos tenemos experiencia de que hemos sido profesores que, como decía el otro, me enseñaban mucho, pero nunca logré aprender. Entonces no te enseño nada. Es decir, hay que enseñar para que el otro aprenda. ¿Necesita el docente una formación didáctica, pedagógica y tecnológica? Por supuesto, porque hoy día no vale, como digo, tener los conocimientos de la materia en la cual yo me haya especializado, sino tengo que tener una formación pedagógica y didáctica. Hemos dicho antes de ser orientador y ser tutor, etcétera, y luego, sobre todo, tecnológica, hoy día con las nuevas tecnologías que ya se van haciendo viejas porque vienen otras más nuevas y más recientes. ¿Cómo manejan los docentes las situaciones problemáticas del ámbito escolar? Pues es otro tema que tiene que adquirir ese docente, porque no siempre la clase es la que uno quisiera, puede tener alumnos díscolos o alumnos que vienen con una formación, digamos, de cursos anteriores muy deficiente, por tanto, hay que saberse adaptar. O sea, muy importante el que un profesor, cuando entra en clase, no va a mostrar lo que él sabe, va a intentar que lo que él sabe, los alumnos lo aprendan. Y por tanto esa adaptación a cada circunstancia, a cada aula, es fundamental. Por eso lo primero que tiene que hacer un profesor es comprobar cuál es el nivel, cuáles son las carencias, cuáles son las deficiencias, en definitiva, qué es lo que necesitan estos alumnos de mí. Y eso es lo que tengo que ofrecerles para que adquieran aquello que, de acuerdo al currículum oficial o de acuerdo a las instrucciones gubernamentales, esos alumnos tienen que aprender. ¿De quiénes reciben la formación y la ayuda? Pues de quien pueda. De las escuelas normales, por supuesto, inicialmente, pero luego de los cursos que se pueden hacer tanto presenciales como a distancia, dentro de lo que decíamos, la formación permanente y la ayuda que necesite y que sepa solicitarla para que le ayuden a ser un mejor profesor. Es lo que decía un poco antes, la formación de docente, el tradicional concepto de formación en servicio está desapareciendo. Es decir, porque se necesita planteamiento de un desarrollo profesional más profundo, más fundamentado, tanto intelectualmente como competencialmente. Y luego, es muy importante porque los perfiles docentes no son estáticos o definitivos. Cambiamos en función de cómo cambia la sociedad. Cambiamos en función de las nuevas necesidades intercomunicativas, como pueden ser las tecnologías modernas. Por tanto, son perfiles dinámicos que, por lo que necesitan actualizarse y contextualizarse día a día. Y esto apelo a vuestra propia experiencia, de que de una u otra forma, pues cada día hay que aprender algo nuevo, algo distinto, si queremos estar en disposición de poder servir a los demás. Ya vamos terminando. ¿Qué actitudes perfilan el sentirse docente? En primer lugar, recuperar la imagen sociopersonal del docente. No sé, se pueden decir muchas
apreciaciones del docente. Yo recuerdo simplemente que aquí en España se decía casi cuando de una forma despectiva te dirigías a otra persona y le decías, pasas más hambre que un maestro escuela. O sea, pasas más hambre que un maestro de escuela. Es decir, ¿eso qué nos está diciendo? Pues que la apreciación, la estima, que la sociedad en general tenía del maestro era muy baja. Muy baja porque tanto cobras, tanto vales. Y por tanto, si tenían sueldos muy exiguos, pues la gente no las estimaba. Dicho esto, también es cierto que en aquella época, donde naturalmente pues todavía había analfabetismo, aquí en España estoy hablando pues, de mis años, digamos, jóvenes y bueno, de esto ya han pasado unos años, pues también había que reconocer que en un pueblo, en una aldea, como fue en la que yo nací, pues las personas así de un poco de interés era el maestro o la maestra, el sacerdote, el párroco, el médico si lo había, y pare usted de contar. Entonces, depende de qué ambientes, porque este es un tema, a mí siempre me ha preocupado, porque por ejemplo, y sigo, perdón que haga este inciso, aquí en España, hoy día ser profesor tienen buen sueldo, o sea, no hay problema de sueldo, están desde la ley del 70 se recuperó económicamente la oficio docente y hasta ahora, digamos, no se quejan. Si no se quejan es que están bien pagados, valga la expresión. Pero, ciertamente, la estima que había del profesor, como digo, en años anteriores, no la hay ahora. O sea, un profesor de instituto, un profesor de escuela primaria o tal, no tiene la estima que incluso tenemos de un empleado de banca, sin ir más lejos, o cualquier otra profesión, no digamos ya de medicina, cosas así. Y que en esto yo creo que tenemos ahí un trabajo en recuperar la imagen social del docente. Pero tiene que empezar por el propio docente, que se haga también estimar y valer. Por tanto, aceptación de la identidad docente ante sí mismo y en relación con los demás. Sentirse docente antes que cualquier otra cosa. El docente es un ser, digamos, una persona social, ¿no? Esto no es una burbuja y por lo tanto no hay ningún inconveniente que sea sindicalista, que sea político, que tenga su ideología, que sea lo que sea, no sé. Pero que no se olvide de que es docente como algo prioritario. Vivir la profesión en la sociedad, como la viven los abogados, los médicos, los jueces, tal. Tiene que ser un referente social. Y esto hay que recuperarlo porque por lo menos aquí se ha perdido bastante. Concluyendo, ser un ejemplo, un modelo en el que se fijen los demás. Y de ahí generar la autoritas, no tanto la potestas. La autoritas es un poder moral. La potestas es un aquí ordeno y mando, o sea, es un poder, digamos, impositivo, por la expresión. Y eso tiene un efecto multiplicador, porque tener conciencia de que el profesor es el profesional que enseña y educa a todos los demás profesionales. Yo más de una vez he sacado, digamos, los colores a otros profesionales, valga la expresión. Porque bueno, en un momento determinado tal, de la charla o de la conferencia, digo, a ver, ¿a vosotros quién os enseñó a leer y a escribir? Y claro, la pregunta les sorprende y se quedan mirando unos a otros. ¿Y quién os enseñó los ríos de España y la historia de los... Es decir, que el maestro, el docente, somos los primeros educadores de los que luego han llegado a ser grandes médicos, grandes abogados, grandes políticos o catedráticos. Tenemos que tener conciencia de eso, de que somos el fundamento, la base de lo que luego otros pueden desarrollar sobre lo que nosotros les hemos enseñado. La imagen personal. Pero que bajes a estos detalles, porque el perfil es lo que se ve. Es lo primero que observamos en una estatua, en una imagen, en una persona.
Por ejemplo, hoy día está de moda, ¿qué perfil tienes de Twitter? Tenemos ahí un perfil. Es decir, ahí habrás dejado algunas indicaciones porque esto que te identifique frente a otros. Bueno, pues, por ejemplo, la vestimenta. Yo no sé, porque esto yo no me voy a meter donde no me llaman y cada uno es muy libre de vestir como quiera. Pero a mí me preocupa, no me gusta, pues ver a un profesor o una profesora vestidos de cualquier manera, valga la expresión. No quiero entrar en más detalles, pero creo que todos me entendéis. Porque también se enseña con el ejemplo. Y si yo voy mal vestido y de cualquier manera, pues los niños tampoco y las niñas tampoco se sentirán animadas también a vestirse adecuadamente, comportarse, etc. Por lo tanto, la vestimenta, el lenguaje, las actitudes, los comportamientos, todo eso forma parte de esa imagen personal que perfilamos cada cual. La presencia social y la prestancia profesional, la actualización permanente a ser buen profesor se aprende a lo largo de toda la vida. Es un largo camino, no es solo una meta. Hay muchas metas en la vida. El camino es largo. Y no lo digo por el camino de Santiago, que es bastante largo. El camino de cada uno a lo largo de su vida tiene que ir pasito a pasito, meta a meta, pero, o etapa mejor, etapa a etapa, para llegar felizmente luego a la meta. Capacidad de escucha, muy importante esto. De escucha, de observación, de análisis. Es la actitud que antes insistía yo que debe tener todo profesor. Disponibilidad, empatía, autenticidad, ecuanimidad de trato. Normalmente, y esto va a querer, un profesor, por todo esto que hemos estado comentando, por la formación que ha recibido, suelen tener buen trato, suelen tener empatía, en términos generales, por esa formación y por esa vocación de enseñar y de estar al servicio de los demás, en concreto de los jóvenes o de los niños a los que tienen que enseñar. Convivencia, entendimiento, tolerancia con los colegas. Muy importante porque en un colegio, y alguna experiencia tenemos al respecto, que el equipo docente esté integrado, esté sintonizado, es muy positivo para el propio centro y pero sobre todo para los propios alumnos. Y en contraste con todo esto, nos encontraríamos con el profesor quemado. Hay bastantes trabajos al respecto. Ese profesor acabado, desmotivado, que tiene incluso patologías. Recuerdo al doctor Esteve, fue un catedrático, creo que de la Universidad de Murcia, ya hace años, ya ha fallecido. Este tuvo bastante trabajo de investigación sobre las patologías docentes. O sea, cómo el docente, por diversas causas, acaba teniendo sus patologías. ¿Sabes? Y era un trabajo muy interesante, el doctor Esteve. Y luego el profesor también, por el contrario, que es simplemente un funcionario. Es un profesor rutinario, adocenado, indiferente, va a clase porque uno tiene que ir, va a tal. O sea, le decimos funcionario en el sentido de que, porque bueno, todos hemos sido funcionarios, también he sido funcionario, ¿no? Digamos, es el marco el cual te permite desarrollar la actividad. Pero aquí nos va a decir es un funcionario, pues eso, es decir, una persona que no pone, digamos, demasiada empatía, que hace las cosas de una forma rutinaria, etc. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que superar eso. Ya, a modo de conclusión. Durante estos días que preparaba esta intervención, bueno, pues yo seguía leyendo mi prensa, artículos o revistas, etc. Y recorté estas tres expresiones para que veamos cómo el perfil está, diríamos, es una idea que está en todos los ámbitos. Feijóo es un político español, digamos, bastante, posiblemente sea el futuro presidente del gobierno en España, no lo sé, pero bueno, ahí está. Pues este hombre decía,
de él. Feijóo acentuará el perfil de partido de Estado. Es decir, para que la sociedad entienda mejor su función, su aspiración, es presidente de, bueno, va a ser presidente, porque este fin de semana le van a elegir presidente del Partido Popular, que es un partido actualmente en la oposición, pero ha estado gobernando en otras ocasiones, y es posible que recupere el gobierno. Bueno, entonces a lo que íbamos. Feijóo acentuará el perfil de partido de Estado. Porque si el partido no tiene un perfil definido, que la sociedad lo identifique, pues digamos no va a servir de mucho. Y si encima ese perfil que queda es el de ser partido de Estado y no un partido, diríamos, en sí mismo y para sí mismo, sino para todos y para el conjunto del Estado, pues eso será una ventaja para él. Esa es una frase. Luego otro, esto lo leí la semana pasada, dice, vayamos a delimitar el perfil del obispo en función de la sociedad. Era un artículo que era en referencia a que en estos próximos 5 o 6 años prácticamente se tiene que renovar lo que se llama la Conferencia Episcopal Española, que imagino que también en México habrá una Conferencia Episcopal Mexicana, porque se tienen que renovar muchos obispos de provincias porque bueno, pues han cumplido la edad, han cumplido los 70 años y a los 70 años se jubilan, y por tanto hay que hacer nuevos obispos, hay que crear nuevos obispos. Y claro, vamos a delimitar ese perfil del obispo en función de la sociedad. Podría haber dicho en función de otra cosa, pero quieren que los nuevos obispos estén más conectados, más próximos, más integrados en la sociedad que les toca. Y por último, que es como me conozco, me caigo bien. Recordad que hablábamos de lo que decía la psicología de los perfiles desde el punto de vista social. Cómo uno muestra un perfil, pero también está el perfil social que aprecian los que le ven, etcétera, etcétera. Bueno, pues este hombre, que si mal no recuerdo es el presidente de la Liga de Fútbol de España, Liga Profesional de Fútbol, pues dice, como me conozco, me caigo bien. Es decir, que él está muy contento y muy satisfecho de su forma de ser, de su identidad y diríamos, del ejercicio de su cargo, etc. Por último, contemplar, digamos, antes hemos visto ya al alfarero, que tenemos ya una de nuevo, y tenemos ahí también la imagen esa que se llama sacar el punto en las técnicas de escultura, para dar concretamente con el perfil. Y en la izquierda tenemos ahí un trozo de mármol. Si tenéis la oportunidad de ir a Florencia, no dejéis de ir a ver el Museo de los Uffizi, que es un gran museo, donde hay bastantes obras de Miguel Ángel, entre ellas está el David de Miguel Ángel, y están, según se entra, que a mí me impactó, y por eso siempre lo pongo, porque una imagen vale más que 1000 palabras. 4 moles de mármol de Carrara, veis que es un mármol muy especial, blanco, blanco, sin ninguna veta, de ninguna mancha de nada. 4, de estos que llaman los 4 esclavos, se llaman así, los esclavos de Miguel Ángel, porque estaban destinados para ser el soporte de un monumento de enterramiento de uno de los Médicis. Los Médicis eran los grandes señores gobernantes de Florencia. Bien, entonces, cuando llegas allí y ves cómo de una mole de mármol está saliendo esa imagen de un cuerpo, naturalmente está por terminar, te da mucho que pensar. O sea, como que ese cuerpo, esa identidad de ese cuerpo estaba dentro de la piedra, estaba tapado por la piedra. Bueno, entonces el escultor, Miguel Ángel en este caso, pues lo que hace es ir quitando poco a poco
con toda delicadeza ese mármol que estorba y que está tapando la imagen que él quiere hacer aflorar. Pues esto es, por esto ya finalmente para que veáis cómo se puede perfilar con todo sumo gusto el perfil de una persona. Esto es cuanto os quería hoy comentar y comunicar, y espero que bueno, no os haya sido demasiado pesado. Yo sé que algo sí, pero no tanto. Y muchas gracias por vuestra atención. Quedo a Muchas vuestra gracias. disposición. Muchas gracias, doctor. Realmente lo hemos disfrutado mucho. Nos ha dejado pensando sobre nuestra conformación, en nuestra propia identidad, cómo cada uno de nosotros nos sentimos como docentes, lo expresamos ante las aulas y nos ha desmenuzado muy ricamente cada una de las fases que usted reconoce y ha vivenciado. De verdad lo hemos disfrutado mucho, doctor, a través de la red que conforma la Escuela Normal Superior de Michoacán, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, la Red Iberoamericana para el Desarrollo de Identidad Profesional Docente. Reconocemos al doctor Santiago Castillo Arredondo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España, por su participación con la conferencia denominada Perfiles que conforman la identidad docente el día 25 de marzo del presente año en el marco del seminario Horizontica, la utopía posible 2022, identidades en la formación docente.